Muy buenos días. Les saluda Luciana Cumpa García Naranjo. Tengo el agrado de darles la bienvenida a este nuevo encuentro SPDI que realiza la Sociedad Peruana de Derecho Internacional en el marco del programa APEC Ciudadano. En esta oportunidad tenemos el gusto de hablar sobre la relevancia de APEC para el Perú en el año 2026. Tenemos el agrado de contar con la participación del ministro Víctor Muñoz Tuesta, director de APEC y foros especializados del Ministerio de Relaciones Exteriores y alto representante del Perú ante APEC, del magíster Jorge Chávez Mazuelos, miembro asociado del SPDI y magíster en Relaciones Internacionales por la Central European University. También contamos con la presencia de la magíster Daniela Huertas Mendoza, gerente de Asuntos Corporativos de COMEX Perú. Cuenta con una maestría en Administración Pública por la Maxwell School de la Universidad de Syracuse. Y también tenemos la participación de la doctora Rosario Pérez Liu, que es coordinadora de la REDA. En primer lugar, vamos a escuchar las palabras introductorias y de bienvenida del presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, el embajador Óscar Maurtua de Román. La Sociedad Peruana de Derecho Internacional, SPDI, se complace en darles la bienvenida a esta segunda edición del 2026 de los conversatorios mensuales titulados Encuentros SPDI, que se han consolidado como un espacio académico de reflexión, debate y análisis riguroso sobre los principales temas y desafíos, tanto del derecho como de las relaciones internacionales. En esta oportunidad, el encuentro lleva por título Los beneficios de APEC para el Perú y se propone ofrecer a los participantes una visión holística, propositiva e integradora acerca de cómo ha impactado, incluso directamente en la ciudadanía, la pertenencia del Perú a dicho espacio internacional, así como sus potencialidades y visiones a largo plazo, y del cual ya hemos sido anfitriones en 3 oportunidades, 2008, 2016 y 2024, un hito histórico que tan solo han alcanzado los Estados Unidos y Tailandia. Pues bien, ¿qué duda cabe que vivimos tiempos de grandes cambios y transformaciones? Y el Asia-Pacífico, en dicho contexto, no solo ha consolidado su papel como eje gravitacional de la geopolítica y de la economía mundial, sino que también se ha erigido como el escenario donde se redefinen los equilibrios del poder global y donde se proyectan las más grandes economías del mundo en términos de paridad de poder adquisitivo, donde figuran, por ejemplo, primero, China, Estados Unidos 2, India 3, Rusia 4 y Japón 5. Todas ellas pertenecientes al Asia-Pacífico y al Indo-Pacífico. Adicional a ello, este espacio es reconocido por su vigorosa conectividad económica y comercial, por su apuesta fehaciente en la tecnología y la inteligencia artificial, así como por sus sólidos mecanismos de integración y cooperación, donde se destaca principalmente el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, conocido también como APEC, creado en 1989 en Canberra, Australia. El referido organismo, como bien sabido es, reúne a 21 economías que en conjunto representan aproximadamente el 45% de la población mundial, cerca del 62% del PBI global y alrededor del 50% del comercio internacional. El Perú es miembro de APEC desde 1998,
tras cerca del decenio de su fundación, y desde entonces nuestra política exterior y comercial ha consolidado una clara vocación transpacífico, convirtiéndola en política de Estado. Más del 65% de nuestras exportaciones totales tienen como destino económico del Asia-Pacífico, COMEX 2024. Y varios de nuestros principales socios comerciales como China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, entre otros, forman parte de este mecanismo, no como naciones, sino como economías. China en particular se ha convertido en el primer socio comercial del Perú, absorbiendo aproximadamente 1/3 de nuestras exportaciones, especialmente en minerales, productos pesqueros y agroindustriales. Cabe resaltar que desde nuestro ingreso, las exportaciones al bloque se han multiplicado por 14 y las importaciones por 7. Y el 2025 fue un año histórico, pues el Perú superó la cifra de los 90.000 millones de dólares de exportaciones hacia las economías de la APEC. Y en materia de acuerdos comerciales, APEC ha sido el espacio predilecto donde el Perú ha logrado no solo avanzar en la firma de tratados de libre comercio, TLCs, con nuevas economías, como es el caso de Hong Kong e Indonesia, sino que le ha permitido renovar y ajustar TLCs firmados con anterioridad, puesto que el escenario comercial actual ha exigido la inclusión de nuevos temas como la tecnología, el comercio electrónico y nuevos productos agroindustriales. Así fue el caso de la renovación del acuerdo de libre comercio con China y también con Tailandia. Otro caso de éxito fue la eliminación del visado para entrar a Japón, un gran logro de la diplomacia peruana, por la que los peruanos pueden ingresar al país nipón sin necesidad de una visa. Mientras que con Corea del Sur se alcanzó un importante acuerdo para la implementación de certificación electrónica en el comercio de productos pesqueros. Como vemos, no estamos hablando de un foro gravitante, sino trascendental, determinante, sin duda del principal eje del crecimiento económico y de asociaciones comerciales del siglo XXI para nuestra nación. No obstante, quisiera relevar que el mayor beneficio de APEC y lo que nos dejó las experiencias de ser anfitriones por tercera vez en el 2024 es intangible pero decisivo. Me refiero al posicionamiento internacional y a la capacidad de incidencia que tuvo el Perú en dicho contexto. Más aún, en un escenario global fragmentado como el que vivimos, nuestro país fue escenario de consensos ministeriales en comercio, turismo, seguridad alimentaria y apoyo a las MIPYMES, demostrando que es posible construir acuerdos en una región donde conviven las principales potencias del planeta. Además, colocamos en agenda la transición hacia la formalidad económica en un país donde la informalidad supera el 50% del PBI, y articulamos una narrativa de crecimiento inclusivo bajo el lema empoderar, incluir y crecer, incidiendo en que los beneficios deben sentirse también en la ciudadanía y en particular en los sectores menos pudientes. Así pues, APEC ha sacado a relucir las enormes potencialidades que tiene el Perú, cuyo compromiso con el comercio internacional justo, la búsqueda de consensos y la promoción del multilateralismo reflejan nuestro interés
por ser un actor propositivo en el escenario internacional. Este accionar, asimismo, coadyuva a que podamos ser incluidos en otros espacios de cooperación. Por ejemplo, refuerza nuestra candidatura a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE. Mejora nuestra reputación crediticia y consolida al Perú como un hub natural entre Sudamérica y el Asia-Pacífico. Sin duda que si el Perú logra concretar tal aspiración, nuestra presencia en APEC y en OCDE constituye hojas de ruta fundamentales para el desarrollo nacional tan ansiado por nuestra nación. Deseo destacar que hace más de 40 años que me identifiqué con el seguimiento, el análisis y empeño por engarzar en la dinámica de APEC y del Asia-Pacífico en general. Producto de este compromiso ha sido mi trabajo para la incorporación del Perú a la APEC y para proponerlo como sede de dos cumbres que han tenido lugar en Lima, la del 2008 y la del 2024. Todos estos esfuerzos y los antecedentes de cómo se fueron gestando la pertenencia del Perú a la APEC están reflejados en dos obras mías publicadas sobre el Asia-Pacífico, siendo la última una versión actualizada que se acaba de presentar gracias al generoso auspicio de la Universidad San Ignacio de Loyola Usili, contando con interesante y actualizada información, la misma que ha recibido elogiosos comentarios de especialistas en dicha importante temática. Señoras y señores, este encuentro SPDI se realiza en alianza con APEC Ciudadano y contará con la participación en calidad de panelistas del ministro Víctor Muñoz Tuesta, director de APEC, de la Cancillería, y foros especializados del Ministerio de Relaciones Exteriores, del magíster Jorge Antonio Chávez Mazuelos, miembro asociado de la SPDI, y de la magíster Daniela Huertas Mendoza, gerente de asuntos corporativos de COMEX Perú. Asimismo, contará con la participación de la doctora Rosario Elizabeth Pérez Liu, coordinadora de la Red Peruana para Estudios del Asia-Pacífico, REDAP. El panel estará, como es habitual, conducido por la doctora Luciana Cumpa García Naranja, directora ejecutiva de la SPDI y editora de la revista peruana de Derecho Internacional. Les auguro, pues, una sesión provechosa y de enriquecedor aprendizaje. Por vuestra atención, muchas gracias. Esas fueron las palabras del embajador Oscar Maurto de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Y siguiendo con el programa contemplado para el día de hoy, vamos a dar en primer lugar la palabra al ministro Víctor Muñoz Tuesta. El señor Víctor Muñoz Tuesta es ministro en el Servicio Diplomático de la República, abogado por la Universidad de San Martín de Porres y magíster en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Academia Diplomática de Perú. A lo largo de su trayectoria, ha desempeñado funciones en la Embajada del Perú en la India, en la Embajada del Perú en Argentina y en la Misión Permanente del Perú ante las Naciones Unidas en Nueva York. Asimismo, ha participado activamente en negociaciones multilaterales vinculadas al desarrollo sostenible, cambio climático, reducción del riesgo de desastres y a la implementación de la Agenda 2030. Actualmente se desempeña como jefe de la dirección de APEC y foros especializados del Ministerio de Relaciones Exteriores, así como oficial senior alterno del Perú ante el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. Estimado señor ministro, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Bienvenido, le damos la palabra. Muchas gracias, muy buenos días a todos. En primer lugar, permítanme agradecer a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional por esta gentil invitación y por la oportunidad que nos está brindando para conversar sobre este importante tema
que tiene que ver con la proyección internacional del Perú en un espacio de la importancia de APEC. Un saludo también muy especial a las personas que me acompañan en esta mañana desde Piura, en donde estamos también trabajando en otras tareas de difusión y también de socialización de la agenda PEC en general, en este caso con autoridades del gobierno regional y con distintos actores económicos de esta importante región de nuestro país. Yo quisiera brevemente, a manera de comenzar esta conversación, señalar algunos elementos importantes en respuesta al título que nos convoca hoy en esta mañana de la relevancia y los beneficios de APEC. Eh, en particular, yo plantearía de entrada tres elementos importantes o, mejor dicho, enfocaría la importancia del foro para el Perú en tres niveles. Una importancia política, una importancia desde lo que representa APEC como espacio de cooperación y un tercer nivel, lo que representa APEC como incubadora de buenas prácticas, como espacio de compartir información, tendencias, definición de tendencias a nivel regional y global, y eventualmente como generadora de soft law, que ya es un área que toca directamente a la generación de normas de carácter internacional, ¿no? Entonces, en esos tres niveles, yo diría que podríamos leer la importancia, la relevancia que tiene APEC, particularmente un año como el que estamos ahora, donde tenemos a China como líder, como presidente del foro, y en donde además estamos presenciando un cambio constante, cada vez más fuerte, digamos, hacia una nueva etapa en la historia de las relaciones internacionales, en la historia en general del mundo, con lo cual nuestra participación en APEC cobra mayor relevancia. Pero permítanme entonces explicar un poco más en detalle estos tres niveles. La importancia política. APEC es un foro que reúne a 21 economías, entre las cuales se encuentran las más importantes del mundo, como ya sabemos, y algunas de las más importantes del mundo en desarrollo. Algunas de las economías más importantes emergentes están en APEC. Es un espacio, desde ese punto de vista, de élite, es un espacio cerrado, ¿no? Con lo cual, lo que podamos discutir, conversar y eventualmente aprobar y trabajar en APEC incumbe principalmente a las 21 economías de las cuales somos parte. Hay también un correlato inmediato de beneficio en la esfera bilateral. Al ser parte de un espacio, digamos, cerrado, en donde participamos un número determinado de economías, esa oportunidad nos permite también dinamizar nuestras agendas bilaterales, nuestras relaciones bilaterales, ¿no? Entonces, para nadie es un secreto ahora que nuestra pertenencia a APEC ha permitido en gran medida dinamizar nuestras relaciones bilaterales con las principales economías del mundo, ¿no? Y con algunas de las que son ahora nuestros principales socios comerciales y también socios políticos a nivel global. Con lo cual, esa importancia, digamos, también se consolida por este aspecto. Y también APEC, visto desde su importancia política, eh, es un espacio, digamos, que todavía puede ser considerado dentro de la esfera multilateral como un espacio de encuentro. ¿A qué me refiero con esto? En un contexto en el cual estamos viendo una contracción o un retrotraimiento de algunas de las principales economías del mundo de la esfera multilateral, en APEC, sin embargo, podemos todavía notar la participación activa de estas mismas economías o de estos mismos países que en otros espacios se están retrotrayendo, todavía están participando, repito, en APEC, todavía siguen comprometidos con el desarrollo de su agenda y todavía siguen invirtiendo o apostando por la viabilidad del foro a corto y mediano plazo. Yo creo que esto se explica básicamente en que en APEC, si bien es cierto, hay una instancia política de decisión, hay una importancia política que es la que estamos tratando de explicar en este momento, la discusión de los temas que hoy por hoy jalonan la definición de ese nuevo orden al cual estamos transitando, no necesariamente se deciden en APEC, pero ciertamente impactan en APEC
y APEC, al ser un espacio en donde, al no ser, digamos, tratados de manera directa en un primer momento, sin embargo, lo que podamos apuntar o apuntalar desde el espacio de APEC va a contribuir necesariamente a esa reconfiguración global que se va a dar en otros espacios o que se va a dar fuera de APEC. Por lo tanto, las economías o los principales países del mundo que están ahora liderando esta competencia geopolítica global apuestan por APEC en tanto representa un espacio funcional a sus intereses y eso también representa una oportunidad para nosotros en tanto el foro se mantiene relevante y vigente a la fecha. Un segundo nivel de importancia es lo que representa APEC, decíamos, como espacio de cooperación, plataforma de cooperación. APEC es un espacio que produce cooperación económica y técnica. En un primer momento estuvo bastante anclado en el tema, en el área económico-comercial, ¿no? Y ahora, sin dejar de apostar por este eje fundacional del foro, también ha expandido su esfera de interés, su agenda de cooperación, su agenda en general hacia otras áreas del desarrollo en general. Con lo cual, temas como energía, ciencia y tecnología, ciertamente, mujer, pymes, manejo y riesgo de desastres, salud, entre otros, han hallado su espacio en la agenda del día a día de APEC, con lo cual, en un mundo en el cual nos encontramos con temas que tienden a ser transversales en su esencia, en su ejecución también, pues la agenda de APEC no escapa a este interés y por lo tanto produce soluciones específicas para temas tan vastos y tan diversos como los que hemos mencionado. Entonces hay ahí también una oportunidad para, con mayor amplitud de mira, un país como el nuestro pueda identificar áreas específicas, áreas de interés específicas, con las cuales nosotros podamos promover intereses y promover ciertamente que la cooperación fluya hacia esas áreas, ¿no? APEC, en tanto plataforma de cooperación, trabaja específicamente la construcción de capacidades y la difusión de información y buenas prácticas, con lo cual la especificidad de las soluciones que crea APEC, que promueve APEC, está garantizada. El foro tiene un espíritu bastante orientado hacia la acción, bastante orientado hacia la solución concreta a problemas específicos, con lo cual también ahí tenemos una ventaja respecto a lo que podemos obtener en concreto como resultado positivo de nuestra participación en APEC. Y un tercer elemento, APEC, al trabajar esta agenda tan vasta, al trabajar digamos, esta operativización de las decisiones y los compromisos que adoptan los líderes cada año, pues tiende a hacerlo de una manera no compromisoria, basada en el consenso y basada en el beneficio común. Es decir, si bien es cierto, en APEC no generamos o no negociamos, mejor dicho, acuerdos legalmente vinculantes, acuerdos que puedan definirse como acuerdos como tratados comerciales o de otra naturaleza, la generación de ideas y la definición de tendencias es ciertamente un potente elemento, un potente instrumento para las economías en tanto y en cuanto estas tendencias pueden también ayudar a promover intereses específicos. APEC en el pasado ha funcionado de esta manera, digamos, en la parte inicial del foro, en la proyección comercial de muchas de nuestras economías y ciertamente la del Perú tuvo mucho que ver con las tendencias marcadas por APEC en cuanto a la defensa del libre comercio, la promoción de las inversiones, la definición de un comercio no discriminatorio, fueron principios, fueron elementos que guiaron mucho la proyección de países como el nuestro cuando cometimos una serie de negociaciones de acuerdos comerciales. Y en esa medida, ahora con una agenda mucho más vasta, APEC también tiene esa importancia de generar o de servir, de fungir de caja de resonancia de nuevas tendencias, de nuevas prácticas
que van a comportar ciertamente una definición política también, ¿no? Y en esto estamos en este momento de transición global. Nuevamente vemos el interés de algunas economías por tratar de impulsar o de priorizar esas tendencias hacia un lado o hacia el otro. Y aquí también es un momento importante para que nuestro país, una economía como la nuestra, mantenga su posicionamiento en el foro, mantenga su presencia en el mismo y sobre todo, particularmente, defina con mayor precisión cuáles son esos intereses a los cuales debemos apuntar en una etapa de transición global como la que nos encontramos. En esa medida, APEC puede y de hecho va a seguir dando un servicio, va a seguir siendo de importancia para marcar esas tendencias que con seguridad, con mayor claridad veremos en los siguientes años, tal, tal como lo hizo en el pasado reciente, no hace mucho, con los principios fundacionales que generaron la emergencia de este foro, ¿no? En fin, esos son los tres niveles que yo plantearía de momento. Creo que ahí podemos entender claramente, podemos ver de pronto a través de una serie de ejemplos y de participaciones concretas cómo estos tres niveles pueden y han decantado, de hecho, en momentos y en contribuciones específicas importantes para nuestro país. Eh, sí, muchas gracias. Muchísimas gracias a la intervención del ministro Víctor Muñoz Tuesta, director de APEC y Foros Especializados del Ministerio de Relaciones Exteriores y alto representante del Perú ante la APEC. Muchas gracias por su intervención y por esta síntesis de la relevancia de APEC para el Perú. A continuación vamos a darle la palabra al magíster Jorge Antonio Chávez Mazuelos, quien es miembro asociado de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Jorge Antonio Chávez Mazuelos es magíster en Relaciones Internacionales por la Central European University y abogado por la Universidad San Ignacio de Loyola. Es especialista en política internacional de Asia y política exterior china. Ha cursado el diplomado en estudios estratégicos y gobernanza global de la Universidad Las Américas Puebla y el programa de estudios chinos contemporáneos en perspectivas comparadas e internacionales de la Escuela de Estudios Internacionales de la Renmin University. Asimismo, ha sido delegado ante el Partenariado de Políticas para la Ciencia y la Tecnología y la Innovación de APEC y director ejecutivo de Voices of the Future, programas de jóvenes que tienen lugar en el marco del Cumbre del Foro de Cooperación Asia-Pacífico. Actualmente se desempeña como docente de cursos de Relaciones Internacionales y Geopolítica en la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar, en el Centro de Altos Estudios Nacionales, en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad San Ignacio de Loyola. Por otra parte, es conductor del programa de análisis internacional Geomundo y ha estado al frente del programa Asia-Pacífico 2024, ambos producidos por TVP. Estimado Magíster Chávez Mazuelo, muchas gracias por acompañarnos. Le escuchamos. Muchas gracias, doctora Cumpa. En primer lugar, pues manifestar mi agradecimiento a la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, institución más que centenaria, importantísima en el debate de las cuestiones vinculadas al derecho internacional y a la política internacional. Yo quisiera también saludar a los ponentes con los que tengo el gusto de compartir esta mesa, con el ministro Muñoz y a la magíster Huertas. Creo que este debate es muy importante para fortalecer la idea de APEC, pero también para fomentar un conocimiento con respecto a un foro que ha sido y sigue siendo fundamental para la proyección de la política exterior del Perú. Mi presentación pretende primero dar una visión retrospectiva de lo que ha sido la evolución del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. También hablaré un poco sobre el ingreso del Perú al foro. Hablaré también sobre el impacto que tiene la competencia estratégica entre China y los Estados Unidos en el desarrollo del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, sobre las oportunidades que se presentan para el Perú en el contexto de la presidencia peruana del foro y el valor que el foro tiene para la política exterior peruana, también para otras políticas sectoriales.
Quisiera comenzar diciendo que hay que entender que que APEC surge en un contexto muy distinto al actual, porque la primera reunión en Canberra se da apenas a días de la caída del muro de Berlín, contexto en el que Estados Unidos estaba por surgir como este gran hegemón y se estaba por constituir una estructura unipolar en la política internacional tras la disolución de la Unión Soviética que se daría pocos años después. Entonces, en ese contexto, Estados Unidos, a pesar que la distribución de capacidades económicas y militares le favorecían, da un impulso a un orden liberal internacional reforzado que había surgido ya tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, y un orden en el que, cuyas reglas y regímenes daban predictibilidad para el tráfico comercial. Y Estados Unidos abrazaba esas reglas, invertía en la provisión de bienes comunes globales, como por ejemplo la seguridad de las líneas de comunicación marítima, al ser la principal potencia comercial de ese entonces. O sea, tenía la capacidad de internalizar los beneficios de la provisión de esos bienes globales en mayor medida. Hay que entender que también en este contexto se entendía que Asia había sufrido un grandísimo proceso de transformación tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, con la reconstrucción de Japón, con el surgimiento de los tigres asiáticos desde los años 60, Corea, Singapur, lo que en la PEC le llamamos el Chinese Taipei y Hong Kong. Ya desde 1978 se había dado el proceso de reforma y apertura en China, que en los 80s habían comenzado a desarrollarse las nuevas economías industrializadas, llamadas los pequeños tigres del Asia, y ya en los 90s, tras el inicio del momento unipolar, estas dinámicas de deslocalización de capitales e industrias sobre la base de la premisa de la ventaja competitiva se comenzaba a fortalecer. Y en este contexto de deslocalización de capitales e industrias, también se da un momento favorable para la liberalización económica y para el fomento de la cooperación en materia comercial. Y habían acuerdos comerciales que se estaban ya negociando y algunos se habían cerrado. Recordemos que a fines de los 80, en el 89, había entrado en vigencia el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y los Estados Unidos. Y estaba en plena negociación el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, el NAFTA, que entraría en vigencia en el año 1994. Se había dado también la consolidación del mercado común europeo a través del Tratado de Maastricht en 1993. Pues estos procesos daban cuenta del impulso que cobraba el regionalismo en materia comercial y en el sentido en el que la ronda de Uruguay, que era un proceso de negociación en el marco del entonces Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, estaba entrampado, que era lo que buscaban las economías de APEC en un primer momento, era usar este espacio de interlocución para poder velar por sus intereses y propiciar la conclusión de negociaciones. Entonces, APEC también responde a un contexto de reconfiguración de la arquitectura económica internacional y de la arquitectura política internacional. Y en un principio, en los primeros años, cuando se asumen las metas de Bogor en 1994, era claro que una prioridad fundamental para PEC era que para el año 2010 las economías desarrolladas del foro pudieran abrir sus economías al comercio y que en el año 2020 hagan lo propio las economías en desarrollo del foro. Hablemos un poco sobre lo que fue el ingreso del Perú. Hay que entender que el Perú trata de ingresar a PEC desde inicios de los 90. Había una vocación de apertura comercial y económica, habían habido reformas económicas de gran calado que habían tenido lugar en el país. Se había visto con interés el surgimiento de las economías del este de Asia y su proceso de transformación en potencias industriales, científicas y económicas, habiendo partido de líneas de base muy similares a la nuestra. En los 50 la República de Corea, un país mucho más pobre, con menos recursos y menos industrializado que el Perú, y vemos la diferencia unas décadas después, ¿no? Japón era en ese entonces la segunda economía del mundo y se debatía si es que podría sobrepasar el PBI de Estados Unidos, ¿no? Se hablaba también de los cuatro tigres del Asia y de los pequeños tigres. Ciertamente, en la política exterior del Perú, las hipotecas vecinales ponían un lastre, conflicto con Ecuador, recién se cierra en los 90, el acta de ejecución del Tratado del 29 aún no se había firmado, y había un proceso en que el Perú impulsaba de reinserción en el sistema financiero internacional. Para lograr este cometido, el Perú entendió que tenía que generar una red de misiones diplomáticas y consulares en la región. O sea, ya había una presencia en las Américas y en el noreste de Asia,
pero había que establecer presencia en el sudeste asiático y en Oceanía. Por ello se abrieron misiones diplomáticas y consulares en países como Filipinas, Malasia, Singapur, Indonesia y Tailandia, Australia y Nueva Zelanda. Hay que entender por qué las economías del sudeste asiático eran tan importantes para el ingreso en ese contexto, porque el 50% de los miembros de APEC eran miembros de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático. Así que hubo una estrategia muy importante de cabildeo diplomático en donde representantes peruanos, incluso con rango de embajador, participaron en las reuniones de altos funcionarios, en donde sostenían reuniones con los altos funcionarios de las economías del foro para impulsar la adhesión peruana al foro. En ese proceso pues, cumplió una labor destacada la embajadora Luzmila Zanabria de Chicago, con quien tuve la oportunidad de conversar, y también otros representantes diplomáticos del Perú en la región, como el caso del embajador Oscar Maurto de Romaña, con ambos tuve la oportunidad de conversar sobre este proceso, ¿no? Sin duda, un hito importante fue que se aceptara la participación del Perú en primer lugar en grupos de trabajo de pesquería y turismo desde el año 1996, lo que ayudó a impulsar el proceso de incorporación del Perú y adquirir un mayor conocimiento sobre el funcionamiento del foro. En términos del apuntalamiento político, bueno, la visita de Mahathir Mohamad, primer ministro de Malasia en 1995, en el que Malasia expresa su apoyo al Perú para el ingreso a la PEC y Malasia, por cierto, presidía el foro, fue importante, ¿no? Se acepta al Perú recién en la cumbre de Vancouver, en Canadá, en 1997, y pues Malasia fue fundamental porque Malasia, que ya había expresado su apoyo de ingreso al Perú, fue el que preside el foro en el año 1998, que es el año en el que finalmente el Perú se incorpora. Hablando un poco sobre la evolución de APEC, ya he hablado un poco de las metas de Bogor, y hay que decir que en el año 2004, a instancias del Consejo Consultivo Empresarial de APEC, ABAC, se gesta esta idea de crear el área de libre comercio del Asia-Pacífico. Esto surge en la cumbre de Santiago, Chile, en el año 2004, que fue la primera cumbre de APEC en la que tuve la oportunidad de participar. Y pues la idea era de qué manera se podía llegar a esta área de libre comercio del Asia-Pacífico. Y en un momento se habló de la convergencia de los llamados stepping stones o piedras angulares, que son el TPP y el RCP, ¿no? Como vigas maestras para llegar a este objetivo. Pero sin duda la geopolitización de una serie de dinámicas introduce vectores de complejidad a esta meta, porque en 2011 se lanza la política de rebalance estratégico en un contexto en el que Estados Unidos veía a China ya como competidor sistémico, habiendo intentado ya salir de Afganistán y de Irak, dos hipotecas bélicas muy importantes en el Medio Oriente y en Asia Central. Estados Unidos tenía que volcarse al Indo-Pacífico para poder competir con China, y el Tratado Transpacífico, que se constituye sobre la base de lo que en su momento fue el P4, buscaba plantarle cara comercialmente a China, ¿no? Como dijo el ministro Muñoz en un principio, pues la liberalización del comercio y las inversiones, la facilitación de los negocios y la cooperación técnica y económica fueron pilares fundamentales de APEC, lo siguen siendo en cierta medida, ¿no? Ya la visión de Putrajaya del año 2040 retoma sin duda la prioridad del comercio y las inversiones, pero introduce vectores nuevos como la innovación y la digitalización, el crecimiento fuerte, balanceado, seguro, sostenible e inclusivo. Y como veremos, algunas de estas cuestiones en el contexto de la competencia estratégica entre China y Estados Unidos pueden ser bastante complejas. Y ahora quisiera hablar precisamente de esa competencia sistémica. Estamos en un contexto de competencia estratégica que es multidimensional en el campo militar, económico, científico, tecnológico, incluso en el cultural. Estados Unidos ha abandonado la idea de que el libre comercio es una dinámica virtuosa, sino que ha generado perdedores dentro de su mismo país. Entonces, esta llamada, lo que yo le llamo la maldición de la codicia, es que empresas que trasladaron hacia sus capitales e industrias hacia economías donde el costo de operar, los estándares ambientales y laborales hacían que el costo de la mano de obra sea más barato, han hecho que sus economías se desindustrialicen y que lleguen a situaciones vulnerables al no tener una base industrial para enfrentar crisis como la de la pandemia. Por lo tanto, la agenda de libre comercio sufre. Por otra parte, si bien Washington considera inaceptable la presencia de China en lo que considera su zona de influencia y que debe apuntalar su hegemonía en el hemisferio occidental, estima que debe evitar que China también emerja como potencia hegemónica de Asia. Ya he mencionado que
la primera cadena de islas que corta la proyección marítima de China al Océano Pacífico, se convierte en un imperativo estratégico. Entonces, trata de impulsar una estrategia de defensa avanzada que anticipa las líneas de defensa del territorio estadounidense. Entonces, en buena cuenta, una estrategia de offshore balancing en el que gran parte de la responsabilidad de contener a China debe ser asumida por sus aliados regionales. Y dentro de esta estrategia, aliados regionales de los Estados Unidos, aliados de tratado como Japón y Filipinas, cumplen un rol fundamental dentro de la primera cadena de islas. Y ustedes dirán, pero esta dinámica geopolítica de competencia militar, ¿qué tiene que ver con APEC? Pues si hablamos que la primera cadena de islas es un fundamento de la contención marítima de China, hay que dejar en claro que todos los territorios que están dentro de la primera cadena de islas corresponden a economías del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico. Asimismo, en un contexto donde Estados Unidos impulsa un proceso de reindustrialización, donde quiere acceder a minerales críticos y recursos naturales, pues resulta fundamental para lograr dicho empeño acceder a recursos en el hemisferio occidental donde nosotros estamos y pues también reducir los costos logísticos, los tiempos y facilitar la protección de líneas de comunicación que conecten su nueva base industrial con su territorio. ¿Cuál es el problema de esta lógica de la hegemonía estadounidense? Es que esta idea de facilitar los negocios, que ha sido una línea de identidad de APEC, se pone en riesgo porque hay una securitización de las inversiones. Porque China busca excluir, mejor dicho, Estados Unidos busca excluir a China del acceso y control de infraestructuras críticas, acusa el potencial uso dual de las mismas, por ejemplo, lo que ha sucedido con Panamá, con los puertos en la entrada y la salida del canal de Panamá, que según Estados Unidos podrían ser utilizados para bloquear el paso de navíos estadounidenses entre el Pacífico y el Caribe. Han hablado también del puerto de Chancay como un espacio desde el cual se podría proyectar poder en contra de bases, intereses y el territorio de los Estados Unidos ante supuesto enfrentamiento bélico entre ambas potencias. Vemos sanciones en contra de funcionarios chilenos por negociar un cable submarino que podría llegar hasta Hong Kong. Entonces vemos cómo se van utilizando instrumentos de poder duro como aranceles, incluso medios militares, para condicionar y tratar de alinear a los estados. En este contexto es que se da la presidencia china del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que por cierto se aprobó cuando el Perú fue sede del foro en el año 2024. Las prioridades de China para este año son la apertura, la innovación y la cooperación, ¿no? China busca construir esta comunidad del Asia-Pacífico para prosperar juntos, que está vinculada a la comunidad de destino compartido para la humanidad, preconizada por Xi Jinping desde el inicio de su mandato como secretario general del partido. China habla de crear sinergias entre el RCEP y el CPTPP, acuerdos comerciales que eran consideradas las piedras angulares sobre las cuales se podría construir el área de libre comercio del Asia-Pacífico. Habla también de fomentar la innovación, de fomentar el desarrollo de normas de gobernanza de la inteligencia artificial, de fomentar el desarrollo verde bajo en carbono, de promover la conectividad física, institucional y entre pueblos. Pero ¿cuál es el problema? En el caso de la innovación y de la gobernanza de la inteligencia artificial, esta dinámica de competencia estratégica entre China y Estados Unidos hace difícil que se pueda llegar a comunes denominadores en términos de regulación de tecnologías avanzadas. El tema del desarrollo verde, bajo en carbono, que es una línea que está preconizada en la visión de Putrajaya del 2040, parece no ser de interés de los Estados Unidos, una administración que niega el cambio climático, que está en contra de el reemplazo de combustibles fósiles por combustibles menos contaminantes. Y el tema de la conectividad física, institucional y entre pueblos también es objeto de securitización, sobre todo en el campo de la conectividad física. Estamos viendo cables submarinos, la construcción de puertos, la construcción de ferrocarriles que generan redes de interdependencia y de vinculación física, también están siendo securitizadas, lo cual genera una serie de desafíos, ¿no? Ahora, ¿qué valor tiene, a pesar de este contexto, el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico para el Perú? En primer lugar, bueno, hablamos de la principal plataforma de interlocución de cara al Asia-Pacífico para nuestra política exterior. Al margen de los debates que se dan en el seno de APEC, el foro es un catalizador de nuestras relaciones bilaterales con las economías del foro.
El ser parte de APEC nos ha permitido fortalecer y construir una red importante diplomática en la región y generar vínculos no solamente a nivel del Ministerio de Relaciones Exteriores, sino del MINCETUR, del Ministerio de Economía y de muchos otros sectores que convergen con sus pares en el marco de los grupos de trabajo, de los comités, de las reuniones ministeriales, de las reuniones del sector privado y también de las reuniones del sector académico a través de la red de centros de estudios de APEC. También nos permite tener una aproximación hacia las economías que lideran un espacio fundamental como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que ante la inexistencia de una arquitectura organizacional que coaligue a todos los países de Asia, cumple un rol de bisagra fundamental en la política regional. Un acercamiento también al Foro de Países Insulares del Pacífico, que es un espacio que compartimos con ellos. También permite el aprovechar espacios bilaterales en los márgenes de las reuniones para impulsar negociaciones de acuerdos de libre comercio, de inversiones, protocolos fitosanitarios, de supresión de visas. Esto ya lo hemos visto los efectos concretos de esas reuniones bilaterales en los últimos meses. El embajador Maurto hablaba de la supresión de visas en el caso de Japón. Hemos visto un proceso similar con la República Popular China. También hemos visto que ha habido un proceso de construcción de capacidades a través de los llamados proyectos de APEC, que permiten que entidades del sector público, pero que también entidades académicas, puedan desarrollar iniciativas de investigación, de compartición de buenas prácticas que redundan en bien del país. Y como decía también el embajador Maurtua, pues, y yo coincido, creo que es fundamental de cara al proceso de ingreso a la OCDE, porque hay miembros de APEC que ya son miembros y que podrían darnos cooperación técnica muy importante en la medida que el trabajo de agenda interna se dé de manera constructiva. Este APEC como laboratorio de políticas y como instancia de cooperación técnica puede ayudarnos a apuntalar nuestros esfuerzos si es que no se adoptan medidas a nivel legislativo que vayan en contra de la agenda de incorporación a la OCDE, ¿no? Entonces, para finalizar, pues considero que si bien la competencia estratégica supone un condicionante estructural que limite el espacio de agencia para un Estado pequeño como el nuestro y mediano a nivel regional, APEC sigue siendo valioso porque resulta un espacio para construcción de consenso, para identificar en qué aspectos nuevos se puede cooperar de manera conjunta, porque en APEC todas las decisiones se adoptan por consenso, aunque en principio no son vinculantes. Y a pesar de que no sean vinculantes, el valor del hecho de que no sean vinculantes es que crea un espacio para la creatividad, para desarrollar una serie de marcos de soft law que posteriormente, en muchos casos, son adoptados como derecho internacional vinculante por otras organizaciones internacionales. APEC sigue siendo un espacio para diversificar nuestras relaciones con otros actores de la región, para fortalecer nuestra cooperación en campos incluso como la defensa. Hemos visto el acuerdo al que estamos llegando con Corea, acuerdos comerciales. APEC ha sido fundamental para generar estos acercamientos, ¿no? Sin duda hay una serie de retos en campos como la sostenibilidad, en campos como el cambio climático, en la inclusión de sectores con potencial económico no aprovechado, en la medida en que hay economías que no están tan de acuerdo con esto, pero creo que sigue siendo fundamental APEC como un espacio de construcción de mínimos denominadores en los que puede haber cooperación, de construcción de consenso. Yo creo que el Perú ha demostrado que puede impulsar ese consenso porque el consenso volvió a APEC después de una etapa de muchísima crispación geopolítica en el año 2024, en el que logramos consensuar una serie de instrumentos fundamentales. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la intervención del magíster Jorge Chávez Mazuelos y por las 0 reflexiones que ha compartido desde su experiencia como profesor y como analista periodístico. A continuación, vamos a tener la intervención de la magíster Daniela Huertas Mendoza. Ella es gerente de asuntos corporativos de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, COMEX Perú. Cuenta con más de 13 años de experiencia en los sectores público, privado y organismos internacionales, con especialización en asuntos internacionales, política comercial y gestión de proyectos. Previamente, se desempeñó como jefa de asuntos corporativos en COMEX Perú.
Es especialista en alianzas multisectoriales en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD en el Perú, y también economista en la Dirección de Asuntos Multilaterales del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, donde trabajó en temas vinculados al comercio e inversiones en el marco de APEC. Daniela Huertas posee una maestría en Administración Pública por la Maxwell School de la Universidad de Syracuse y es licenciada en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esteban Magister Huertas, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Le damos el uso de la palabra. Gracias, Luciana. Buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Y un saludo a los panelistas que me han precedido, el ministro Muñoz y Jorge Chávez Mazuelos. Bueno, ya me presentaron. Soy Daniela Huerta, gerente de Asuntos Corporativos de Comex Perú y lead staffer o coordinadora del capítulo Perú del Consejo Consultivo Empresarial de APEC, o también por sus siglas ABAC. He escuchado con atención las ponencias anteriores, creo que han dado ángulos muy interesantes, político, geopolítico, histórico, que sin lugar a duda son fundamentales para realmente comprender la importancia y el funcionamiento de APEC, ¿no? A continuación, yo voy a hacer una breve presentación, prometo ser lo más dinámica, fluida posible, sobre la importancia de APEC, pero dando un ángulo más económico y de posicionamiento. Así que voy a compartir mi pantalla. Me avisan si es que lo pueden visualizar. ¿Lo pueden visualizar? Sí se ve. Perfecto. Bueno, a ver, comenzamos con la primera diapositiva. Ya lo mencionó el embajador Maurto, pero de igual manera quisiera enfatizarlo, que APEC representa la región más dinámica del mundo. Concentra alrededor del 37% de la población global, el 46% del comercio de bienes y servicios y cerca del 61% del PBI mundial. Esto significa que más de la mitad de la economía global se mueve dentro del Asia-Pacífico, lo que convierte a APEC en un espacio clave, estratégico y altamente influyente para el comercio, la inversión y el crecimiento económico mundial. Y en este marco, la participación del Perú resulta fundamental, ya que le permite vincularse con los principales motores del crecimiento global, fortalecer su integración económica y ampliar sus oportunidades de comercio e inversión en el Asia-Pacífico, como lo ha venido haciendo desde su inserción en el foro. Bueno, ya lo mencionaron, Perú entra en 1998 y con, me parece, Vietnam y Rusia, y de hecho dentro de Latinoamérica somos Perú, Chile y México. Somos los únicos países latinoamericanos que pertenecemos a este selecto club. Ser parte de APEC y participar activamente en las reuniones, el gobierno, privado, no solo ha permitido que el gobierno y funcionarios públicos intercambien buenas prácticas con las economías miembro y sean beneficiarios de esta cooperación técnica que brinda el foro, sino que también nos brinda una importante plataforma y oportunidad única, creo yo, de reunir a técnicos, ministros, líderes, presidentes, tomadores de decisiones en un solo espacio. Esta oportunidad ha permitido que el Perú pueda expandir su red de acuerdos comerciales, avanzar negociaciones, firmar memorándums de entendimiento e inclusive acuerdos finales, ¿no? Entonces es una oportunidad única que frente a otros países latinoamericanos tenemos el privilegio de ser parte. Ya se mencionó esto, el Perú cuenta con una sólida red de acuerdos comerciales, tanto bilaterales como regionales, con economías APEC, lo que refleja el alto grado de integración que tenemos con el Asia-Pacífico, ¿no? A nivel bilateral, destacan los tratados con socios estratégicos como China, ya tenemos la optimización recientemente, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Canadá, Chile, México, Singapur, Australia, Tailandia, Hong Kong, China e Indonesia. Hong Kong e Indonesia todavía por entrar en vigencia. De hecho, el comercio de Perú-APEC representa el 65.6% del total de nuestro comercio con el mundo. Así que, nada, esta oportunidad, esta ventana que hemos tenido APEC y los logros que hemos logrado, los logros que hemos obtenido expandiendo la red de acuerdos comerciales es real y bastante significativa. En el ámbito regional, bueno, tenemos estos acuerdos, bloques económicos con Alianza del Pacífico, CPTPP,
que nos han permitido fortalecer aún más nuestro mercado, ¿no? Tenemos donde hay como ventanas para fortalecer aún más el tema de facilitación de comercio y la integración económica. Y esta red de acuerdos evidencia que gran parte de nuestro comercio exterior está vinculado a economías AP, como les mencioné, el 65,6%, ¿no? Consolidando este foro como un espacio clave para el comercio, la inversión y la inserción internacional en el Perú. Desde nuestra incorporación al foro, el intercambio comercial con las economías APEC se ha multiplicado de manera significativa, pasando un poco más de 5.000 millones de dólares en los años 90 a cerca de 99.000 millones de dólares en 2025, es decir, un crecimiento de alrededor de 13 veces. En promedio, el intercambio comercial ha crecido a una tasa anual superior al 10%, impulsado tanto por el dinamismo de las exportaciones, que crecieron en promedio 11,7% anual, como por el aumento del 8,4% de las importaciones. Y de hecho, y esto ya es noticia, en 2025 se alcanzaron niveles históricos con exportaciones hacia economías APEC que superaron los 59.000 millones de dólares y un fuerte incremento de las importaciones. La vinculación del Perú con las economías APEC no solo impulsa el comercio a nivel nacional, sino que también tiene un impacto directo en el desarrollo de nuestras regiones. Más del 50% de las exportaciones dirigidas a economías APEC provienen principalmente de regiones como Lima, Ica, Ancash, Arequipa y Moquegua. Ello dinamiza las economías regionales y genera oportunidades productivas fuera de la capital. Además, esta relación comercial está fuertemente asociada a sectores estratégicos para el desarrollo regional, especialmente la minería, que concentra alrededor del 70,5% de las exportaciones hacia PEC, seguida obviamente por el sector agrícola con 13,2%. El mensaje principal aquí es que APEC no solo es clave para el comercio exterior, sino también para la generación de empleo, la inversión productiva y el crecimiento descentralizado de las regiones del país. También para verlo en concreto, ¿no? En el día a día, nosotros como ciudadanos comunes, la importancia de APEC también se refleja en el posicionamiento, por ejemplo, de lo que importamos, ¿no? Por ejemplo, nuestras importaciones de bienes tecnológicos y de capital, como televisores, laptops, tablets, teléfonos inteligentes, o sea, son cosas que tenemos a la mano, superan el 99,9% de participación, así como de nuestras importaciones, así como insumos clave como el trigo también y los vehículos, ¿no? Por el lado de las exportaciones, el 89,7% de las exportaciones de cobre y concentrado se dirigen hacia economías APEC, al igual que tenemos una alta participación de productos como la harina de pescado, los espárragos, las uvas y los arándanos. De nuevo, se evidencia la fuerte dependencia que tenemos de estos mercados. Eh, a continuación, pasamos de comercio, vamos a turismo. Esto también es bastante importante. Turismo es uno de los motores claves para la reactivación económica y la generación de empleo acá en el Perú. A lo largo de los años, la llegada de turistas provenientes de economías APEC ha mostrado una tendencia creciente, multiplicándose aproximadamente por 3 entre 2004 y el periodo previo a la pandemia, lo que evidencia la importancia de estos mercados para el flujo turístico hacia el país. Si bien el turismo internacional se vio fuertemente afectado en los últimos años y todavía ahí estamos peleando por recuperarlo, las economías APEC continúan siendo una fuente principal de estos visitantes, ¿no? En 2025 destacan especialmente países como Chile, Estados Unidos, como los mayores emisores de turistas del Perú, hacia el Perú, perdón, seguidos por economías como México, Canadá, China, Australia y Japón. APEC también representa un mercado con alto potencial para las micro, pequeñas y medianas empresas. Esto no solamente son de empresas grandes. En 2025, las micro y pequeñas empresas concentraron una parte importante del total de empresas exportadoras, lo que evidencia su creciente participación en el comercio exterior. Desde el ingreso del Perú a PEC, el número de micro y pequeñas empresas exportadoras ha crecido de manera significativa, registrando aumentos de 87,5% y 215,4% respectivamente. Asimismo, el valor de sus exportaciones hacia estas economías también ha mostrado un fuerte dinamismo en el largo plazo.
Ahora, ya les hablé de la importancia económica que tiene APEC para el Perú, también usando cifras recientes, cerradas a 2025, pero ahora me gustaría hablarles un poco sobre el rol que tiene el sector privado en este marco, ¿no? En la cabeza de la estructura APEC se encuentra la reunión de líderes que en el país, en el Perú, lo representa el presidente de la República. Y bueno, tenemos esta suerte de organigrama un poco resumido, porque en verdad APEC es una suerte de como de monstruo de un montón de grupos de trabajo, pero quisiera resaltar aquí que dentro del marco ya es algo, y siempre lo ha sido institucional, se tiene el Consejo Consultivo Empresarial de APEC o ABAC por sus siglas. Este cumple un rol clave al canalizar la voz y las iniciativas del sector privado directamente a los líderes APEC. Esto se da en un encuentro privado durante la cumbre de líderes que usualmente se reúnen en noviembre. Y a continuación les voy a hablar un poquito sobre el Consejo Consultivo Empresarial. Este consejo se ha convertido en el principal mecanismo de articulación entre el sector privado y los líderes de las economías APEC. Como les mencioné, fue creado en 1995 con el objetivo de canalizar pues esta voz empresarial en la agenda regional y fortalecer la cooperación económica desde una perspectiva del sector productivo, pero también de desarrollo. Está integrado por representantes empresariales de las 21 economías miembro, quienes trabajan de manera coordinada, se reúnen 4 veces por año, justamente para identificar estos desafíos, proponer soluciones y promover iniciativas que faciliten el comercio, la inversión, innovación, sostenibilidad y obviamente la integración económica de la región, ¿no? Tienen una agenda de trabajo, es anual, se reúnen 4 veces por año en distintas ciudades APEC, siendo la última en la economía anfitriona, como les mencioné en el marco de la Semana de Líderes. Y justamente ahí es donde sostienen este encuentro, ¿no? Y se les hace llegar las recomendaciones trabajadas en el año de manera de presentación, conversación, pero también se les entrega el reporte de ABAC, que es un documento que está público, pueden buscar ahí en la página web. Todos los años salen estas recomendaciones dirigidas a los líderes. Iniciativas resaltantes que surgen de ABAC a lo largo de los años, y creo que ya lo mencionó Jorge, son, por ejemplo, uno, la idea de que APEC sea incubadora del EFTA o el Área de Libre Comercio del Asia-Pacífico, que hoy por hoy es parte primordial de la agenda APEC. Otro ejemplo práctico, por ejemplo, es la tarjeta ABTC, que permite la libre movilidad de personas de negocios y funciona como visa, ¿no? Para estas personas, así como brinda un fast track en los aeropuertos. Esto es con la idea de justamente promover el comercio, promover las inversiones dentro de la región. Cada año APEC es presidido por un miembro de la economía anfitriona. Este año, por ejemplo, China, Perú lo fue en 2008, 2016 y recientemente en 2024. Bueno, y en ese rol el presidente de ABAC establece prioridades y llama a otros miembros de ABAC para presidir grupos de trabajo, para trabajar en torno a estas prioridades y avanzar con la agenda del año. Este año, 2026, ABAC tiene 4 grupos de trabajo. El primero, integración económica regional, que busca fortalecer una arquitectura económica abierta y resiliente, facilitando el comercio y la integración de la región. Por otro lado está el grupo de sostenibilidad, que dicho sea de paso es presidida por una de las miembros ABAC de Perú, que luego les mostraré. Este aborda temas clave como la transición energética, minería sostenible, seguridad alimentaria e innovación agrotecnológica. El tercer grupo es enfocado en temas digitales e innovación y prioriza el tema de la inteligencia artificial, el futuro de trabajo, la ciberseguridad y la transformación digital de las economías. Y finalmente hay un grupo de conectividad que promueve la facilitación, la cooperación regulatoria, la conectividad física, la movilidad de personas. Y luego hay un task force, un grupo, digamos, transversal a los 4 grupos ya mencionados, que es de economía y finanzas, ¿no? Que impulsa el financiamiento para la resiliencia y la transición energética y el desarrollo de ecosistemas de finanzas digitales. En el caso de Perú, ABA cuenta con una participación activa del sector privado. COMEX Perú, de hecho, es la Secretaría Técnica de ABAC desde el año 2001. Y en calidad de Secretaría Técnica, nos corresponde articular la agenda empresarial peruana dentro de este proceso APEC, ¿no? Canalizando las propuestas de los miembros del capítulo Perú y contribuyendo a la elaboración de recomendaciones estratégicas que se elevan finalmente a los líderes, ¿no?
También, a su vez, cuando Perú ejerce la presidencia, Comex Perú como Secretaría Técnica tiene un rol clave en la organización de espacios empresariales de alto nivel, ¿no? La Cumbre Pyme, el Apex IO Summit. Actualmente, ABAC Perú está representado por tres destacados líderes empresariales: Julia Torreblanca, quien actualmente preside el Grupo de Sostenibilidad dentro de ABAC; Alfonso Bustamante y Guillermo Ferreiros, quienes contribuyen realmente, están comprometidos con APEC y con su experiencia. De verdad que son unos guías, unos tromes representando al país en estos espacios. Uno de los principales eventos de la Semana de Líderes de APEC es el Apexio Summits, el cual es el principal espacio empresarial oficial que se desarrolla en el marco de la Cumbre de Líderes de APEC. Fue iniciado en 1996 y, digamos, es un espacio clave para generar un diálogo y discutir sobre los principales desafíos económicos globales, ¿no? Es bastante interesante, digamos, los que participan en la agenda son destacados referentes. Por ejemplo, en años pasados, en CEO Summits organizados por el Perú, se ha tenido a Jack Ma, fundador y CEO de Alibaba; a Barack Obama, expresidente de Estados Unidos; recientemente a Shou-Chi Chu, el CEO de TikTok, ¿no? Es un espacio bastante interesante que, más allá de la temática, en verdad, eh, vuelvo a la anterior, más allá de la temática, lo que más ayuda es poner los ojos del mundo en el país. Y esto, a su vez, más allá de la discusión que se dé en estos espacios, creo que es las oportunidades que abre para el país para poder promover las inversiones y esto, a su vez, mejorar la calidad de vida de los peruanos, ¿no? Entonces, cada vez que Perú es sede, y lo va a hacer en 2034, es una gran oportunidad para el país para atraer inversiones, llevar temas de agenda que son prioritarias para el Perú. Siguiente, solamente rapidísimo esto, unas fotos de lo que fue la primera reunión organizada por Perú en 2016, por ejemplo. Hemos tenido, que fuimos anfitriones por segunda vez, contamos con la presencia de Xi Jinping, el presidente de la República de China, Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, Madame Lagarde, entonces directora gerente del FMI, entre otros. En 2024 contamos con figuras como el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden; Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá, Julio Velarde, el CEO de TikTok, entre otros. Y nada, para cerrar, en verdad me gustaría dejar una idea clara, que es que APEC no es un foro internacional más, es un espacio estratégico que reúne a las economías más dinámicas del mundo y que tiene un impacto directo en el crecimiento, la competitividad y la inserción internacional del Perú. Ser anfitriones de APEC nos ha permitido poner al Perú en el centro de la conversación global, nos da visibilidad, sí, pero sobre todo nos abre oportunidades concretas para atraer inversión, cerrar brechas, generar empleo formal y mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Y tendremos una cuarta oportunidad ahora en 2034 que desde ya debemos empezar a mirar estratégicamente. De cara al 2026, el desafío es claro: seguir aprovechando este espacio para profundizar nuestra integración económica, promover la facilitación del comercio, impulsar la innovación y avanzar hacia un desarrollo verdaderamente sostenible. Y eso es solo posible con una articulación efectiva entre el sector público y el sector privado. Es fundamental mantenernos abiertos al mundo. La política comercial del Perú ha demostrado ser una herramienta clave para nuestro crecimiento y no debemos perder de vista estos beneficios, ¿no? Y nada, para finalizar, desde Comex Perú y como Secretaría Técnica de ABAC Perú, reafirmamos nuestro compromiso de seguir contribuyendo activamente a la agenda empresarial del Asia-Pacífico, posicionando al Perú como un socio confiable, relevante y estratégico en la región. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la magíster Daniela Huertas, gerente de Asuntos Corporativos de la Sociedad de Comercio Exterior de Perú, Comex Perú, por esta mirada que nos ha dado desde la perspectiva empresarial y que participa, por lo que ha compartido con nosotros muy activamente en APEC. A continuación vamos a tener la intervención de la doctora Rosario Elizabeth Pérez Liu,
Ella es coordinadora de la Red Peruana para Estudios del Asia-Pacífico, REDAP. Rosario Elizabeth Pérez Liu es economista con grado de maestría y doctorado por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, España. Es profesora principal en el Departamento Académico de Economía y Planificación de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Ha sido directora de su departamento y actualmente, como ya dijimos, es coordinadora de la REDAP, Red Peruana para Estudios del Asia-Pacífico. Aunque sus investigaciones se han dirigido al área macroeconómica, se ha orientado en los últimos años a estudios sobre turismo y población. Estimada doctora Pérez Liu, es un gusto tenerla con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Gracias, Luciana. Buenas tardes, señores y señoras. Amigos y colegas asistentes a este encuentro. Agradezco la gentileza de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional de poder dirigirme a ustedes en referencia a la naturaleza y objetivos de la Red Peruana para Estudios del Asia-Pacífico, REDA, de la cual soy coordinadora. Un 7 de agosto de 1997, un año antes que nuestro país fuera admitido como miembro de APEC, 7 universidades tuvieron la iniciativa de firmar un convenio para crear la Red Peruana de Estudios Asia-Pacífico, cuya primera cláusula señalaba el propósito y espíritu de la red, que se ha mantenido hasta hoy. Textualmente: establecer relaciones de colaboración institucional en asuntos referidos a la región Asia-Pacífico y los países que la integran, con el propósito conjunto de realizar estudios, desarrollar vínculos de intercambio y cooperación con instituciones similares en la mencionada región, e intensificar la participación del sector académico peruano en los mecanismos de cooperación e integración existentes en el Asia-Pacífico. Todo ello con la finalidad de contribuir a la mejor inserción del Perú en dicha región. Actualmente, la REDAP está conformada por 15 universidades públicas y privadas y la Academia Diplomática del Perú. Además, la REDAP mantiene un estrecho vínculo con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú y la Sociedad de Comercio Exterior, Comexperú. Las universidades que integran nuestra red son las siguientes, en orden de asociación. La Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad Peruana Cayetano Heredia, la Universidad del Pacífico, Universidad de Lima, en ese entonces la Escuela de Administración de Negocios para Graduados, hoy la Universidad de San, la Universidad Nacional Agraria La Molina, Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de Piura, Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, Universidad Nacional de Piura, Universidad Nacional de Tumbes, Universidad Católica de Santa María, Universidad Nacional de San Agustín y la Universidad San Ignacio de Loyola. Actualmente tenemos en mesa la solicitud de la Universidad Ricardo Palma para su incorporación. A lo largo de estas casi 3 décadas, la REDAP ha fortalecido la docencia y la investigación en los temas relacionados al Asia-Pacífico. Ha promovido el diálogo y la colaboración institucional a través de la realización de seminarios, conversatorios y proyectos de investigación. Además, ha establecido interacciones con el sector público y privado para desarrollar estudios orientados a la formulación y gestión de políticas que fortalecieran nuestra participación en los eventos APEC. La coordinación de la red recae de manera rotativa en cada uno de sus miembros. El periodo de coordinación es de 1 año. La REDAP, en su calidad de miembro del Consorcio de Centros de Estudios APEC, ASCC, por sus siglas en inglés, ha participado activamente durante las 3 ocasiones en las que nuestro país fue o ejerció la presidencia del Foro APEC. Y también ha estado presente en cada uno de los eventos anuales realizados por el consorcio en otras partes del mundo. En el mundo Asia-Pacífico. En 2025 se realizó en la ciudad de Jeju, en Corea. Este año lo será en alguna ciudad de la República Popular China, siguiendo el lema del Foro APEC.
construir una comunidad Asia-Pacífico para prosperar juntos y, como ya lo he señalado antes, ¿no? Priorizando los temas de la apertura, innovación y cooperación. Por otro lado, siendo el Perú parte del Consejo de Cooperación Económica del Asia-Pacífico, PEC por sus siglas en inglés, de la cual somos miembros desde 1991, la REDAP también mantiene comunicación con este consejo y participa activamente en los eventos y convocatorias realizados por este. Para el cumplimiento de nuestros objetivos, ha sido crucial organizar el concurso de investigación anual Juan Abugatás, que lamentablemente fue interrumpido por la ocurrencia de la pandemia del COVID-19. Sin embargo, en nuestra próxima reunión de marzo de este año, estableceremos las bases para la convocatoria del año 2026. Esperamos una participación masiva, ¿no? Después de tantos años de ausencia involuntaria. En esta dirección, yo hago propicia la ocasión para solicitarles a todos los presentes, a los representantes del sector público y privado, fundamentalmente, ¿no? Solicitarles que nos alcancen, nos sugieran temas, los temas de su interés que puedan ser objeto de estudio por parte de los miembros de la red. Así, nuestras investigaciones no solo responderán a meras inquietudes académicas, sino que podrán contribuir a resolver problemas concretos, ¿no? Y sumarnos de esta manera a los esfuerzos de MINCETUR, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de otras entidades privadas, ¿no? De acercar al ciudadano de a pie, al ciudadano peruano de a pie, a los logros y beneficios de nuestra participación como país en el foro APEC. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por su generosa participación a la doctora Pérez Liu. Ella es coordinadora de la REDAP, que es la Red Peruana para Estudios del Asia-Pacífico. Bien, a continuación vamos a dar pase a la sección de preguntas. Debemos decir que hay varias preguntas en la pizarra, por lo que vamos a tener que ser un poco selectivos. Y la primera consulta se la vamos a trasladar al ministro Víctor Muñoz Tuesta. Esta pregunta señala: estimado ministro, ¿cuáles creen que fueron los beneficios para el Perú de ser sede de APEC en tantas oportunidades? Sí, gracias. Hay una primera idea quizás que podría ayudar a enmarcar una respuesta cabal a esto, ¿no? Lo que mencionaba el embajador Maurtua en sus palabras iniciales, ¿no? Un beneficio intangible, que es el posicionamiento y la capacidad de incidencia internacional de nuestro país. Al ser APEC un foro de alcance regional, ciertamente, pero de impacto global también, y además al congregar a economías del calado de Estados Unidos, China y demás potencias, pues ciertamente nuestro país tiene una oportunidad y una ventaja comparativa respecto de otros y tiene además la oportunidad de incidir positivamente en esa constante reconfiguración internacional en la que estamos siempre expuestos, ¿no? Entonces, un primer elemento que enmarca todo esto de importancia ciertamente es este posicionamiento, es este impacto, es esta influencia que el Perú gana por ser parte de APEC y por liderar el proceso, ¿no? En un segundo momento, las presidencias ocasionales que ha tenido el Perú, y ya vamos por la cuarta presidencia que ejerceremos en el 2034, también han representado una oportunidad importante en el plano interno. Me explico. Lo hemos visto en el 2016, o lo he visto yo directamente en el 2016 y también en el 2024. Estoy seguro que también en el 2008 ha sido algo similar. APEC ha representado un factor de cohesión nacional en el ámbito interno. La agenda que ha movido y que mueve APEC, que promueve APEC, ha generado la atención y el interés de sectores de la más diversa procedencia y de los más diversos intereses, incluso desde el ámbito político, ¿no? Sectores de todos los espectros y de todas las áreas de interés han convergido durante el año de nuestra presidencia para
ver la manera de participar de alguna forma en lo que representa APEC, en lo que hace el Estado peruano, en lo que hace el sector privado también en conjunto con la academia y con el sector público en el desarrollo de la agenda APEC. Por lo tanto, hay ahí también un factor, un intangible, para utilizar nuevamente la categorización de que el embajador Maurta, importante que en el caso nuestro debería también tener un arraigambre, un correlato inmediato en otros aspectos de la vida social, la vida política y la vida económica del país. Si somos capaces de articular intereses en años particulares en que nos toca ejercer la presidencia, pues ciertamente creo que podemos ser capaces de también mantener esa tónica en otros aspectos de la vida social, de la vida política y económica de nuestro país, como lo señalaba. Eh, en aspectos más concretos, quizás el ejercicio de una presidencia puede también tener impacto en la dinamización del comercio, de las actividades económicas, en las ciudades, por ejemplo, que son sedes de reuniones ministeriales o de reuniones de grupos de trabajo de APEC. Lo hemos visto así en el último año que ejercimos la presidencia y ahí también hay un impacto directo que beneficia ya a los actores económicos directamente involucrados, llámese hoteles, llámese sector servicios, sector comercio en general, que ven sus actividades económicas dinamizadas por esta presencia constante, por esta participación constante de funcionarios de algunas de las economías más potentes económicamente hablando en el mundo. Y por último, no menos importante también, lo que señalábamos y lo que también han reiterado las personas que me acompañan en esta mesa, es el beneficio que representa el participar en un espacio donde la cooperación es o tiende a buscar el resultado, la respuesta concreta a beneficios o, perdón, a problemas específicos, ¿no? De esa forma también nuestra participación tiende a beneficiar en lo concreto, en lo puntual, a problemas que pueden ser acuciantes en algunos casos o a intereses que tienen que ver con la mejor proyección y en buena cuenta con aumentar las perspectivas de desarrollo y beneficio para nuestra población. Gracias. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta queremos dirigirla a la magíster Daniela Huertas. Y esta pregunta la plantea Carlos López Vázquez y señala, ¿existen en el marco de la PEC la implementación y o promoción de estándares de due diligence en derechos humanos para empresas o ISO para cadenas de suministros, como se hace de acuerdo a la normativa nacional y directivas de la Unión Europea en Francia o Alemania, por ejemplo? Gracias por la pregunta. No se aborda de manera directa, digamos, estos temas en particular dentro de la agenda de ABAC en sí, o al menos desde que estoy participando en ABAC hace unos 2, 3 años, no recuerdo un tema similar. Ahora probablemente se ha discutido en años pasados. Más que todo en temas de derechos humanos, no, sostenibilidad sí, estándares se ha discutido bastante, pero también, obviamente, también desde digamos, mirada más productiva, ¿no? ¿Cómo cumplir con los estándares? Pero claro, no caer en barreras burocráticas, ¿no? Siempre hay un balance ahí que también pueda permitir el tema de la promoción. Del doing business, ¿no? Creo que más abordan esos temas. Ahora, en un futuro probablemente se pueda tocar. Que yo tenga memoria del tema, por el momento no, pero pendiente a darle una búsqueda específica. Muchas gracias. La siguiente pregunta se la queremos plantear al magíster Jorge Antonio Chávez Mazuelos y dice así. Buenas tardes. Mi pregunta es la siguiente. En el actual contexto internacional marcado por profundos retos geoeconómicos, la fragmentación de las cadenas globales de valor y el debilitamiento del sistema multilateral de comercio, ¿qué desafíos estratégicos debería asumir APEC para fortalecer su capacidad de respuesta frente a estas nuevas dinámicas de la economía global? Bueno, creo que como lo explicaba en la ponencia y como lo han dicho también otros ponentes, pues esta competencia estratégica va en contra de parte de las bases del foro. O sea, esta idea de promover el libre comercio y las inversiones
era una prioridad a fines de los 80 e inicios de los 90, pero no existe más un consenso con respecto a esto. Uno de los principales impulsores del libre comercio, los Estados Unidos, y no solo desde esta administración, incluso desde la administración Biden. Yo recuerdo que entrevisté 2 veces a Catherine Tai, la quien era la representante comercial de los Estados Unidos, y ella básicamente el mensaje que me daba era que el libre comercio ya no era el game in town, como dicen los americanos. Ya no es el juego del presente, que había sido una mala idea, que había muchos perdedores. Por lo tanto, Estados Unidos estaba reculando en estos compromisos. Estados Unidos incluso abandonó el TPP cuya negociación había impulsado. Entonces, creo que uno de los retos fundamentales del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico para mantenerse relevante tiene que ver con esto. ¿En qué medida seguimos hablando del área de libre comercio del Asia-Pacífico? Teniendo en cuenta que las metas de Bogor no se pudieron cumplir. O sea, no hubo esta liberalización. Hay quien pudiera decir, sí, pero se cumplieron parcialmente, porque una reducción del arancel promedio de la región. Y esto también es verdad, pero no se logró llegar a este objetivo grande. Y en este contexto suena aún mucho más difícil que se pueda llegar a un área de libre comercio del Asia-Pacífico, porque hay economías del foro que están en contra de este objetivo. Entonces creo que esto obliga a replantearse una serie de cuestiones. La cuestión también que tiene que ver con la infraestructura física, con la conectividad, en un contexto donde la competencia estratégica hace que se securitice ciertas inversiones, temas de puertos, cables submarinos. Esto también dificulta la dinámica de APEC, o sea, porque hay infraestructura que es necesaria, el tema es quién la construye. Y si la construye el competidor sistémico de los Estados Unidos en una zona que es parte de su área de influencia, que es el hemisferio occidental, ¿cómo reacciona los Estados Unidos? Tiene capacidad de imponer sanciones o costos para evitar que esto se dé, en tanto considera que su competidor sistémico, que es China, no es un actor benigno y que esa inversión que tenga un fin comercial podría ser utilizada para fines militares. Entonces, eso también plantea un problema en términos del desarrollo de la infraestructura, que ha sido parte importante del foro también. Entonces, yo creo que un gran desafío de APEC en este contexto es, sin abandonar sus ideas primigenias, sus banderas, porque puede haber un cambio de tornas, esperemos que suceda en el futuro y que haya mayor consenso con respecto al libre comercio, para identificar otras áreas de consenso, ¿no? O sea, creo que la resiliencia en este contexto es fundamental. El tema comercial, el tema de la inclusión de sectores con un potencial económico subaprovechado, de pronto no sea un tema importante para algunas economías. El tema del desarrollo verde quizás no lo sea. Pues APEC va a tener que replantearse en qué áreas sí puede encontrar nuevos comunes denominadores que le permitan seguir siendo relevantes. Muchas gracias. La última pregunta se la queremos formular a la doctora Pérez Liu. Desde la academia, ¿cuáles consideran ustedes que son los principales objetivos de la economía del Perú en APEC el presente año, tomando en cuenta que la República Popular de China es la anfitriona? ¿Cuáles son los temas prioritarios para nosotros como REDAP? Bueno, hasta ahora digamos, política ha sido, ¿no? Eh, seguir, ¿no? Seguir los temas que son preocupaciones del Foro APEC en cada año, ¿no? Este año, apertura, innovación, cooperación, consideramos que sí, efectivamente, pues tienen vigencia desde que el foro fue creado, ¿no? Y esa vigencia se mantiene hasta hoy y debería ser mantenida a lo largo del tiempo, ¿no? Eh, pero particularmente tenemos también algunas preocupaciones en este momento para nuestro país, ¿no? En un contexto de inestabilidad política, de inestabilidad social, caracterizada por tanta violencia en las calles, ¿no? Consideramos que esto es un tema fundamental, que esto definitivamente es un tema fundamental. Yo leía hace poco a un economista, ¿no? Que decía más o menos lo siguiente: en entre los años, la primera década de este siglo, ¿no? Con precios internacionales, con términos de intercambio tan favorables para nuestro país,
Nuestra economía peruana creció a un ritmo de 5,5% aproximadamente durante la década. Hoy tenemos términos de intercambio inmejorables y sin embargo nuestra economía continúa creciendo, ha venido creciendo no al 5,5-6% que tuvimos en el pasado, en la década pasada, sino venimos haciéndolo entre 2, 2,5, 3% en el mejor de los casos, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿por qué? Creo que nosotros como academia deberíamos y como REDAP deberíamos plantearnos esa pregunta y apuntar a responder a esa pregunta con hechos, con evidencias, ¿no? Con datos, como solemos hacerlo los académicos, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Pérez Liu. Y para terminar, quisiéramos invitar a nuestros ponentes a que compartan una reflexión, cada uno desde el espacio en el cual desarrollan su devenir profesional relativo a PEC. Y esta reflexión se refiere a cuál vendría a ser entonces este desafío tomando en cuenta, para el Perú, tomando en cuenta que va a ser sede en el 2034, ¿no? ¿De qué manera va a alinear estos objetivos y pilares establecidos a su vez en la visión de Putrujaya en el 2040? Creo que podemos empezar entonces con el ministro Víctor Muñoz. Muchas gracias. Sí, hay dos niveles en que yo plantearía una respuesta. Uno es el tema que ya ha sido mencionado también aquí en esta mesa, la transición en la cual nos encontramos a nivel global, el contexto de competencia geopolítica, de cambios estructurales en el sistema económico, productivo, ¿no? O por el cual estamos atravesando, ¿no? Eso trae un correlato inmediato en APEC, que es cómo vamos a adaptar a la organización, al foro, en medio de este cambio, ¿no? Cómo vamos a tener o mantener esas vigas maestras que han alimentado al foro desde su fundación, pasando por las metas de Bogor y llegando hasta la visión de Putrajaya, que justo ahora también se encuentran en entredicho, ¿no? A consecuencia de esta competencia global y a consecuencia también de la irrupción tremenda de tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, que ciertamente están planteando un reto al mismo tiempo como estamos conversando hoy en esta mañana. ¿Cómo vamos a incorporar entonces estos nuevos desarrollos en la agenda actual de APEC? ¿Cómo vamos a replantear eventualmente algunas ideas o algunos vectores que han movido la agenda de cooperación en APEC? ¿Y cómo vamos a procesar estos cambios y a recalibrar eventualmente la dinámica de APEC? Esto va a ser materia, ya es materia de conversación en el foro en este año de China, y ciertamente va a ser motivo también de una discusión altamente intensa a nivel político también. En todo caso, es bueno que se dé, porque es el momento en el que tiene que darse ahora, y además porque tiene que ver con la proyección inmediata del foro a corto o mediano plazo. Y en segundo término, ¿qué hacemos nosotros en el Perú en medio de todo esto? ¿No? Con todo este contexto de cambios y además tomando en cuenta la oportunidad y la ventaja que tiene el pertenecer a un foro como este, ¿cómo hacemos nosotros desde el Estado, desde el sector privado, desde la academia, los que participamos directamente en el proceso APEC, para mantener, digamos, útil el empleo de la plataforma APEC para el Perú? Entonces creo yo que ahí también hay un desafío permanente. Desde la Cancillería lo que estamos tratando de hacer es de ampliar en la medida de lo posible el conocimiento de lo que representa APEC para el Perú. Estamos tratando a reglón seguido de incorporar en la medida de lo posible a nuevos actores económicos que no necesariamente han participado a la fecha en este proceso de APEC, particularmente en lo que es la elaboración y presentación de proyectos de cooperación. Y queremos también salir un poco más hacia las regiones para tratar de incorporar también intereses específicos de nuestras provincias, de nuestras regiones en el país. Entonces, creemos que por ahí puede ir una primera respuesta
de cómo podemos adecuar, cómo podemos recalibrar y cómo podemos fortalecer la presencia del Perú en APEC y cómo podemos maximizar las oportunidades y los potenciales beneficios que el foro representa para nuestro país. Ese es el esfuerzo en el que nos encontramos en ese momento y ese es, digamos, los objetivos en torno a los cuales vamos a seguir trabajando desde la Cancillería. Gracias. Muchísimas gracias. A continuación, escuchamos la intervención de la magíster Daniela Huerta. Gracias, Luciana. Diría que la pregunta era en torno a qué tenemos que hacer o cuáles son los desafíos, oportunidades de Perú rumbo a 2034, ¿verdad? Ok. Sí, yo creo que el Perú ha demostrado ser un excelente anfitrión de APEC, la verdad. Yo he tenido la oportunidad de participar en dos de ellos, en 2016 cuando trabajaba en el gobierno y en 2024 cuando estaba bueno, acá en el gremio. Cancillería como líder y todos los sectores involucrados, en verdad, creo que hacen un excelente trabajo. Y han sido tres ocasiones y en cada una de ellas, digamos, la organización ha estado a la altura de los estándares internacionales, mostrando la capacidad logística, apertura al mundo y una activa participación, obviamente, también del sector privado como organizadores de la cumbre, del CEO Summit, ¿no? Incluso lo hemos hecho también en cambios de gobierno, ¿no? Y coyunturas políticas complejas, ¿no? Y el país creo que ha sabido sostener sus compromisos internacionales y mantener una agenda económica abierta e integrada, pues, al Asia-Pacífico, ¿no? Esa es una fortaleza que creo que debemos reconocer y preservar a futuro, ¿no? Sin embargo, sí, mirar hacia el 2034 pues exige ir más allá de la experiencia que se tiene y enfocarnos también en los desafíos pendientes, ¿no? Creo que en lo logístico estamos súper bien, pero el reto creo que es anticiparnos, ¿no? La organización de APEC requiere planificación de largo plazo, continuidad técnica, coordinación efectiva entre los niveles de gobierno, sector privado y regiones, que justamente Víctor ahorita está trabajando en ello, me imagino, con miras a también a 2034, creo que es primordial descentralizar un poco el tema. Debemos fortalecer también las capacidades institucionales, ¿no? El tema de la infraestructura, la conectividad y servicios para que Perú no solo cumpla, sino destaque por su eficiencia y organización, ¿no? Sí, la experiencia previa creo que es fundamental, es un activo, pero no sustituye la necesidad de preparación temprana y sostenida que, sin lugar a duda, Cancillería y los otros actores implicados del gobierno lo vienen haciendo, ¿no? Y en lo temático, creería que nada, el país necesita llegar con una agenda clara y consistente. Perú debe posicionarse, tiene esta oportunidad de posicionarse con propuestas concretas, menciono algunos, ¿no? Para al menos de interés del privado, facilitación del comercio, atracción de inversiones, sostenibilidad, seguridad alimentaria, transición energética. Creo que ello exige construir consensos internos y alinear prioridades entre sector público y privado, que lo venimos haciendo, venimos trabajando en ello. Y creo que acá la idea es que la participación en APEC responda a una visión país de largo plazo, ¿no? Y no solo a coyunturas. Y en el plano político e institucional, que creo que es el mayor desafío, creo que el mayor desafío sigue siendo la estabilidad, ¿no? Y la previsibilidad de las cosas. Aunque el Perú sí creo que ha demostrado tener resiliencia en ello, ¿no? Y capacidad para mantener esta inserción internacional pese a los cambios de gobierno, ¿no? Y nada, creo que 2034 representa pues una oportunidad para proyectar al Perú. Llegar bien preparados creo que va a depender de nuestra capacidad de trabajar desde ahora, ¿no? Y nada, creo que vamos a ser excelentes anfitriones y concentrarnos en lo mencionado. Esos serían todos mis comentarios. Gracias, Luciana. Gracias. Seguidamente vamos a escuchar la reflexión del magíster Chávez Mazuel. Creo que, bueno, como he dicho en la ponencia, en la pregunta anterior, mejor dicho, en la respuesta anterior,
un tema muy importante tiene que ver con recalibrar lo que se puede hacer en el marco de APEC, de qué manera estas vigas maestras del foro están siendo reformuladas, de qué manera hay temas como la apertura comercial que no pueden ser abrazadas con el mismo entusiasmo que eran abrazadas en los años 90. Tenemos que entender que el contexto ha cambiado. Claramente, APEC no negocia acuerdos vinculantes, pero ha tratado de ser una plataforma para impulsar la liberalización comercial y estamos en tiempos que no son favorables para esa agenda. Estamos en tiempos que tampoco son favorables para incluso temas que fueron conversados o discutidos en el marco del grupo de visión de APEC que lideró el embajador Wagner y que se materializó en la visión de Putrajaya del año 2040. Hay ideas ahí que están siendo dejadas de lado por ciertas grandes potencias, en las cuales ya no es posible que haya consenso. Yo mencionaba el tema de la economía verde, el tema de la inclusión de sectores con potencial económico subaprovechado. Entonces, claramente esto obliga a que se tenga que reconfigurar la agenda y en el marco de APEC no es ajeno al marco de la política, es en buena cuenta el marco de lo posible. Así que va a ser fundamental para nosotros identificar en qué áreas puede haber consenso y qué otras vigas maestras del foro pueden ser mantenidas para un futuro en el que se pueda revisitar. Esperemos que el tema del libre comercio, que el tema de la economía verde, que el tema de la transición tecnológica, la negociación de estándares, pueda ser revisitado en el futuro con mejor pie, ¿no? Creo que de cara al año 2034 para el Perú hay desafíos, pero como decían los ponentes anteriores, tenemos una experiencia. A mí me ha tocado estar en cerca de 12 cumbres, he estado en todas las cumbres que han tenido lugar en el Perú, la del 2008, en el Pentagonito, 2016, la 2024. He visto una evolución, algo que esperaría es que, si bien es cierto, APEC tiene un espíritu descentralizado y las reuniones sectoriales se descentralizan, incluso ministeriales, ojalá podamos desarrollar la cumbre de líderes en otra ciudad del Perú, ojalá podamos tener la capacidad y la infraestructura logística para poder hacerlo. Creo que sería fundamental porque además he visto en el año 2024 el entusiasmo, desarrollé una labor de comunicación, el entusiasmo que las distintas ciudades que albergaron las reuniones de APEC mostraban, ¿no? Me sorprendió y creo que sorprendió también a los funcionarios de Cancillería y otros sectores el entusiasmo que hubo en Pucallpa, ¿no? La importancia que le asignaban a aprender sobre APEC. Hicimos en el Canal 7, en TV Perú, un programa especializado, creo que es la primera iniciativa de esta característica que se une economía APEC, que se hace un programa especializado con respecto al Asia Pacífico de APEC durante todo un año en una economía del foro, al menos eso fue lo que me dijeron de la Secretaría, que no tenía precedentes, y lo hicimos y fue un producto que fue recibido con mucho cariño por la población, así que fortalecer este trabajo de cara al APEC ciudadano también es fundamental para generar cultura con respecto a este tema. Ya en el campo académico, seguir fortaleciendo la investigación y el trabajo de docencia de cara a temas del Asia-Pacífico. Somos desgraciadamente muy pocos especialistas en este campo en el Perú. Ojalá hayan más y esto se pueda fortalecer también porque la academia le da un acompañamiento que es central tanto a las acciones de política exterior y de política pública que hacen otros sectores, como al trabajo que hace el sector empresarial. Así que creo que hay desafíos muy importantes, pero creo que el Perú, si es que hace lo que debe hacer, va a volver a desarrollar una cuarta presidencia de APEC con mucho éxito. Muchísimas gracias. Y para terminar, tenemos el comentario de la doctora Rosario Pérez Liu. Bueno, en mi opinión personal, que no es precisamente una opinión muy especializada, ¿no? Yo encuentro a nivel, como desafío a nivel de país, ¿no? El elaborar una agenda, un programa, elaborar una estrategia para que nos permita a nosotros, los países más pequeños del foro, ¿no? Mediar o persuadir a estas dos grandes potencias que en este momento se encuentran enfrentadas, que en este momento están priorizando sus propios intereses, sacrificando los intereses
¿no? Los intereses del foro, no solamente de los países miembros del foro, sino también los intereses del planeta, del país, del mundo, perdón, ¿no? Y cómo mediar, cómo persuadirlos para que ellos cedan en esos pretensiones individualistas, chauvinistas, como dijo en algún momento uno de los expositores, ¿no? Y pensar, pues, efectivamente, ¿no? Más allá de nuestras propias fronteras, más allá de las fronteras APEC, y pensar en un mundo en el que podamos vivir con un poco de paz, con un poco más de paz. ¿Ve? Creo que ese es el principal desafío, y la raíz de la paz es siempre lo económico, siempre lo será. Lo ha sido y lo va a ser, va a seguir siendo. ¿Ve? Entonces creo que desde APEC el principal desafío es ese, ¿no? Es ese. Y por otro lado, como prioridad ya a nivel interno, a nivel de país, ¿no? Concuerdo con la opinión del ministro Muñoz, ¿no? También yo estaba pensando en esos términos. Hemos visto las cifras que nos ha presentado Daniela, ¿no? Y nosotros podemos ver que los beneficios APEC se han concentrado, ¿no? En un determinado sector geográfico y en un sector económico que ha sido la minería, ¿no? Pero en términos geográficos se ha concentrado en la costa. Entonces el desafío para nosotros como país es cómo lograr que esos beneficios, ¿no? Que las otras regiones, las dos más grandes regiones que tenemos, ¿no? La sierra y la selva, puedan ser incorporadas también, ¿no? A los beneficios que podemos nosotros lograr como miembros del foro, como miembros del foro, ¿eh? Alcanzarlos también a ellos, que ellos también puedan ser beneficiados de esto. Y creo que la academia aquí tiene un rol sumamente importante, ¿no? El, Debo hacer una reflexión en el sentido que nuestra red, ¿no? Se ha concentrado en universidades básicamente de la costa y básicamente de Lima, ¿verdad? Y en este caso, pues vamos a propiciar desde la Universidad Agraria La Molina, ¿no? La incorporación, la invitación a universidades de otras regiones a incorporar, a formar parte de la red para cumplir con este propósito, ¿no? De que el foro APEC sea, ¿no? Un foro de apertura para todos, de participación y de integración dentro del país también. Muchísimas gracias. Y con estas reflexiones tan enriquecedoras, estas intervenciones, vamos a dar por terminado este encuentro SPDI organizado por la Sociedad Peruana de Derecho Internacional en el marco APEC Ciudadano, impulsado por el Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la Dirección de APEC y foros especializados. Hemos tenido el agrado de contar con varias perspectivas: la perspectiva estatal, la perspectiva empresarial y la perspectiva académica de APEC. Muchísimas gracias nuevamente a nuestros excelentes panelistas, a las personas del ministro Víctor Muñoz, director de APEC y foros especializados y alto representante del Perú para APEC, al magíster Jorge Antonio Chávez Mazuelos, miembro asociado de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y analista internacional, a la magíster Daniela Huertas Mendoza, gerente de Asuntos Corporativos de COMEX Perú, y por supuesto a quien nos ha acompañado la doctora Rosario Pérez Liu, coordinadora de la REDAP. Todos ellos desde sus espacios y desde sus miradas nos han dado una amplia perspectiva de lo que significa APEC para el Perú y su relevancia en el año 2026. Nuevamente, gracias a APEC Ciudadano, y entonces nos vemos en una siguiente oportunidad, siempre abordando temas concernientes al derecho internacional y la política internacional. Gracias nuevamente a todos, y le transmito también los saludos y el agradecimiento del embajador Óscar Maurto de Romaña, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Hasta una nueva oportunidad.